De las epístolas del apóstol Pablo, no hay ninguna como la epístola a los Gálatas, donde el apóstol, a diferencia de las otras, no da un saludo formal a la iglesia, en el sentido de que presenta sus agradecimientos o les explica cómo ha estado orando por ellos durante el tiempo en que ha estado lejos de ellos, sino que en esta epístola el apóstol Pablo comienza directamente un asunto de plena importancia, que es la manera en la que los gálatas han sido engañados por los judaizantes. Judaizantes eran judíos que se creían o se percibían a sí mismos como cristianos, mas sin embargo no eran creyentes genuinos. Y estos judaizantes habían engañado a otros creyentes inmaduros. Y esto provocó un grupo que tenía problemas de comprensión al interior de la iglesia, en el sentido de qué es lo prioritario para la iglesia. ¿Necesitan guardar las obras de la ley con el propósito de lograr la justificación? ¿O es suficiente el sacrificio de Cristo que les ha sido predicado por el apóstol Pablo? Entonces esta carta, desde el versículo 6, comienza atacando esta falsa idea de un evangelio falso que trata de imponer obras al creyente con el propósito de lograr su salvación. Y Pablo enfatiza desde el principio: la justificación es solo por la fe. La justificación es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita entre los años 48 y 49 después de Cristo. Fue escrita antes del primer concilio de Jerusalén, de acuerdo a lo que está registrado en Hechos capítulo 15, y el propósito de la carta es doble. En un sentido negativo, primero, el apóstol Pablo reprobó la falsa enseñanza promovida por los judaizantes. Reprobó la falsa enseñanza promovida por los judaizantes. Esto significa que ellos trataban de añadir las obras o trataban de hacer que el creyente estuviera sujeto, subordinado a la ley de Moisés con el propósito de lograr la justificación. Y de manera particular enfatizaban el tema de la circuncisión. Es decir, todo cristiano que creía en Cristo tendría la responsabilidad no solo de ejercer o de declarar su fe públicamente, sino también tendría la responsabilidad de practicarse en sí mismo la circuncisión. Y en segundo lugar, el segundo propósito por el que Pablo lo escribe, que en un sentido positivo, es que Pablo presenta una defensa del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo hace señalando que la salvación, la justificación, solamente es por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, y que tal salvación constituye la libertad del creyente de la esclavitud de la ley. En otras palabras, el creyente no está atado, el creyente no está subordinado, el creyente no está obligado a guardar la ley a fin de convertirse en cristiano. Sin embargo, también Pablo especifica: la libertad de la ley no es sinónimo de una vida sin ley o sin responsabilidad moral. Más bien, lo que Pablo va a argumentar en los capítulos del 4 hasta el final de la epístola es que el creyente debe ejercer su libertad bajo principios morales que Dios ha establecido incluso desde el Antiguo Testamento. Entonces, estos dos propósitos de Pablo constituyen la estructura de la epístola. La primera parte de la epístola, capítulo 1, versículos del 6 hasta el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo reprende a los Gálatas por estar permitiendo esta falsa influencia, este falso evangelio en medio de ellos. Y la segunda parte, la segunda sección de la carta, capítulo 4, versículos 12 hasta el capítulo 6, versículo 10, constituyen las exhortaciones de Pablo respecto a la libertad que el creyente tiene en la iglesia. Ahora, pensando en que nuestro tema para esta época de Sundays in July es basado en lo que Hebreos 10, 24 y 25 dice, lo leo: consideraos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En esta enseñanza me voy a concentrar en lo que Pablo tiene que decir respecto a la libertad del creyente. ¿Qué es la libertad bíblica? ¿Qué significa la libertad en Cristo? Y para esto nos vamos a concentrar en la segunda porción de la epístola a los Gálatas, no toda la segunda porción, sino de manera concreta en el capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Capítulo 5, versículos del 13 en adelante, y lo leo.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Padre, te pedimos que nos guíes en este tiempo. Concédenos meditar en la Escritura y concédenos también comprender qué es la libertad que ahora tenemos en Cristo y cómo podemos ejercitarla en el interior de la iglesia a fin de que fortalezcamos la iglesia, a fin de que promovamos la unidad y que ayudemos a nuestros hermanos para que sean cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre pedimos tu dirección y te damos gracias. Amén. Esta sección, como les mencioné, capítulo 4, 12 hasta el 6, 10, constituye las exhortaciones de Pablo, y Pablo exhorta dos áreas principales. La primera área es: no aceptes las amenazas de los judaizantes. Del capítulo 4, versículo 12 hasta el capítulo 5, versículo 12, Pablo exhorta: no aceptes las influencias engañosas de los judaizantes. En otras palabras, no te dejes circuncidar. Y la segunda exhortación la encontramos a partir del versículo 13 del capítulo 5 y hasta el final del capítulo 6. Esta segunda exhortación tiene que ver con no caer en el error de creer que la libertad es un permiso para pecar. No creer que la libertad del creyente es un permiso para pecar. No es un cheque en blanco que tú puedes cambiar por aquello que tú quieras, sino es algo que Dios ha establecido como un principio que debe dirigir la conducta del creyente dentro de la iglesia y que debe promover la unidad y el compañerismo entre los creyentes. Así que en nuestro texto, Gálatas 5, versículos del 13 al 15, vamos a considerar 5 descripciones de la libertad en Cristo. 5 descripciones de la libertad en Cristo que nos guían para edificar a la iglesia. El propósito es entender cómo podemos edificarnos, cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, cómo podemos animar a otros hermanos para que maduren en su fe, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos para crecer. Primero nosotros mismos, pero también ayudar a nuestros hermanos a crecer en la fe. La primera descripción de la libertad en Cristo la encontramos en el versículo 13. Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Primera descripción de la libertad es un llamado de Dios. La libertad es un llamado de Dios. Es un privilegio que Dios le da al creyente. No es un derecho que el creyente tiene para sí mismo, sino es algo provisto por Dios. Y lo que debemos de pensar en este contexto, si nosotros como cristianos vamos a ser útiles con el propósito de edificar a la iglesia, entonces necesitamos comprender este fundamento esencial. Y el fundamento esencial es: la salvación es un acto sobrenatural realizado por Dios a favor de todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador. La salvación es un acto sobrenatural ejercitada por Dios a favor de todos aquellos que creen en el sacrificio de Cristo Jesús como su Señor. En el contexto de la epístola, el apóstol Pablo ha hablado sobre la libertad el llamado que ha recibido de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. El apóstol Pablo está hablando de cómo Dios llama al creyente por medio del sacrificio de Cristo. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo menciona algo parecido. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Lo que Pablo enfatiza es que la salvación es un llamado a la libertad y es un llamado divino. La iniciativa la toma Dios para llamar al pecador al arrepentimiento, y no es algo que el pecador logre por sí mismo, por sus propios esfuerzos, o que nazca de su propia intención. La salvación es un acto exclusivo de Dios. No es algo que el ser humano puede lograr por sí mismo. De esta forma, entonces, la salvación es un llamado para ser libre. Es un llamado a la libertad. Y el Señor Jesucristo habló de esto. Ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese principio, la verdad os hará libres, se aplica a cualquier área de la vida. Por ejemplo, si alguien tiene temor de la vida, pero conoce la doctrina o la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios,
la verdad de estas doctrinas, la verdad del carácter de Dios, nos libera del temor a la vida, del temor a lo que va a venir en el futuro, del temor a lo que hay en la sociedad, etc. Entonces Dios llama al creyente a salvación, y ese llamado a salvación es un llamado hacia la libertad, hacia la libertad. De manera concreta, en la epístola a los Gálatas, Pablo está indicándole a los Gálatas, Dios te llamó a la libertad, en el sentido de que tú no tienes ya la responsabilidad de estar sujeto, de estar subordinado, de estar atado a la tiranía, por decirlo así, de la ley. El cristiano no tiene la responsabilidad de estar cumpliendo cada uno de los mandatos del Antiguo Testamento con el propósito de que logre alcanzar la justificación o el perdón de sus pecados. Más bien, lo que Pablo está diciendo es que el llamado del cristiano es un llamado en Cristo que te provee libertad. Y esto es algo sumamente importante. Mientras que todas las religiones te atan esta responsabilidad de tienes que hacer buenas obras para lograr tu salvación, la Biblia, el cristianismo te enseña, la salvación es un regalo de Dios que te hace libre. Te hace libre de ese engaño, que tú puedes lograr tu salvación a través de buenas obras o a través de obediencia a diferentes instrucciones. Esto es algo que esta libertad del incrédulo no la puede alcanzar. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Versículo 13. Vosotros a libertad fuisteis llamados. ¿Quién los llamó? Dios. Dios es el que llama al creyente a la salvación. El pastor John MacArthur al respecto de este versículo dice lo siguiente. Esta libertad habla acerca de una libertad de la tiranía opresiva, condenatoria y frustrante de un sistema legal que era imposible de acatar. Es una libertad de saber que uno es aceptado por Dios gracias al mérito suficiente y perfecto de Cristo, en lugar de saber que el mérito propio nunca será suficiente para agradarle. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, deja de buscar la salvación por medio de obedecer de manera intachable, por decirlo de alguna manera, la ley, porque nunca vas a lograr la salvación. Y es lo que Pablo enseña en toda la epístola de los Gálatas y lo que enseña en toda la epístola a los Romanos. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, nadie puede ser declarado justo por Dios, nadie puede ser colocado en la posición de un justo delante de Dios por sus obras. Es solo por el llamado de Dios y por creer, por confiar en el sacrificio de Cristo. Entonces, el argumento de Pablo en la epístola a los Gálatas es, si tú eres cristiano y tú de manera voluntaria estás tratando de obedecer los dictados de la ley, tú eres responsable de hacerte esclavo a la ley, porque Dios te ha llamado a libertad. Dios te ha llamado a la libertad. Entonces, para que nosotros seamos útiles para la edificación de la iglesia, necesitamos comprender en primer lugar, primer aspecto de la libertad es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. No es algo que tú y yo logramos, es algo que Dios hace por nosotros. En segundo lugar, la libertad es una lucha. La libertad es una lucha. Vea el versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ahora, si bien es cierto que la libertad y la salvación son un regalo de Dios, esto no significa que Dios nos salva o Dios nos hace libres con el propósito de buscar o de satisfacer los deseos egoístas personales. Dios no llama de esa manera. Cuando Dios llama con el propósito de que el hombre adore a Dios. La Declaración de Fe de Westminster dice que el propósito final por el cual Dios creó al hombre es para que el hombre adore a Dios y disfrute de Él para siempre. Y ese es el propósito de la salvación, que nosotros conozcamos a Dios y disfrutemos de Dios para siempre. En el pensamiento del mundo actual y aún en el pensamiento del mundo antiguo, en la región antigua donde estaba Pablo ministrando, el concepto de libertad era, tú tienes, válgase la redundancia, libertad de hacer lo que a ti te plazca, lo que tú desees, lo que tu cuerpo te pida, lo que tú consideres que es más apropiado para suplir tus necesidades, lo que tú consideres que es más apropiado para satisfacer tus deseos.
Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, Dios no tiene en consideración esos dictados. El llamado de Dios a la libertad es un llamado de lucha. La libertad provista por Dios no debe tomarse como un medio para proveer a los deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Dios no habla en esos términos. La libertad que Pablo está llamando es una libertad para sacrificarse a sí mismo. Vean el versículo 13. Solo que no uséis la libertad como pretexto. Esa palabra pretexto es muy importante y solo es utilizada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Aparece 5 ocasiones distribuidas en diferentes de sus epístolas. Y este término puede traducirse como la base de las operaciones para una expedición o la base de operaciones para hacer alguna actividad. La palabra carne que aparece a continuación, no uséis la libertad como pretexto para la carne, no se refiere al cuerpo físico, sino se refiere a las inclinaciones naturales que tiene el ser humano y de manera particular aplicado al creyente se refiere a esas intenciones que todavía permanecen en este cuerpo que no ha sido glorificado. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7, cuando habla de miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque en mi cuerpo hay una ley que se opone a la ley del corazón o la ley del espíritu. A eso se está refiriendo Pablo aquí cuando usa la palabra carne. Las intenciones, los deseos que todavía están en este cuerpo que no ha sido redimido. Entonces, otra forma en la que podríamos calificar a esto es hablar del pecado que todavía permanece o el remanente de pecado que todavía está en nosotros. Lo que Pablo está diciendo, no utilices tu libertad, no utilices el llamado de Dios, no utilices la salvación de Dios como un medio para dar rienda suelta a tu pecado. Pablo está explicando entonces que el creyente no debe permitir que la libertad que ahora tiene en Cristo sea la base de operaciones para satisfacer los deseos egoístas que todavía están en el creyente. Es decir, la libertad que Dios nos ha dado no es una libertad para pecar, no es una libertad para complacerse, no es una libertad para alcanzar los más profundos deseos personales. Pablo no habla de eso. Dios no nos salvó para este tipo de libertinaje realmente, que podría bien llamarse. Déjenme leer algunos textos donde el apóstol Pablo nos ejemplifica cuál es el tipo de llamado que Dios le ha dado al creyente y de qué manera este llamado no debe de proveer para los deseos de la carne. En Romanos capítulo 6, versículos del 15 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y esa expresión en el versículo 15, que perezca esa idea en tu mente. No permitas que esa idea sea concebida en tu mente. Versículo 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La salvación que Dios da no es para proveer para el pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 6, del 15 hasta el final del capítulo. Es lo que Pablo dice en Gálatas 5, versículo 13. Y es más, es lo mismo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ese es el pecado remanente del que está hablando Pablo. Hay un pecado que todavía vive en nosotros, que está en nuestra carne. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que se está muriendo, que no ha sido transformado, que no ha sido glorificado. Y Pablo está indicando en Gálatas 5:13, la libertad de Dios no es para que des rienda, no es para que satisfagas todos los deseos de esta carne, de este cuerpo que no ha sido redimido. Versículo 18 continúa diciendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de nosotros, que es la ley del pecado, que está en este cuerpo que no ha sido redimido.
Pero el énfasis de Pablo es el llamado de Dios, la libertad de Dios, la salvación de Dios. No es un cheque en blanco para que tú cometas los más profundos deseos egoístas y pecaminosos que tienes en tu corazón o que tenemos en nuestro corazón. No está hablando de esto. Está hablando de la responsabilidad que tenemos de luchar contra la carne. Luchar contra la carne. Luchar contra nuestros deseos. Déjame leerte otro texto, 1 de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro también nos explica la responsabilidad que el creyente tiene ahora en la lucha contra el pecado. 1 de Pedro 2, versículo 16. Pedro dice, andad como libres. Está hablando también de la libertad. Sin embargo, pero no uséis la libertad como pretexto, como una cubierta, como una plataforma para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. La libertad del creyente no es para satisfacer placeres, deseos egoístas. La libertad del creyente es para honrar, adorar a Dios. Allí mismo en 1 de Pedro, capítulo 4, y este es uno de los textos que me ha ayudado mucho a considerar cómo debe de ser la batalla contra el pecado. Pablo dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Está hablando de la lucha con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, en este cuerpo que no ha sido redimido, que no ha sido transformado, que no ha sido glorificado, como lo dice Pablo en Romanos 8, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y vean este versículo 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Lo que está diciendo Pablo es, una vez que has sido llamado por Dios a salvación, eres libre de la responsabilidad de la ley, por un lado, pero eres libre ahora para luchar en contra del poder de la carne. Y esto nadie lo puede hacer excepto aquella persona que es capacitada por Dios. Esto es el creyente. Nadie más lo puede hacer. Nadie. En otras palabras, por lo tanto, el creyente no debe creer el engaño de que el ejercicio de su libertad puede conceder para el pecado. No debemos de comprar esa falsa mentira. El creyente más bien debe luchar contra la idea de sobreenfatizar su libertad, llegando al punto de la autonomía y la independencia de Dios, haciéndose esclavo de aquello que defendía como una obra de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es, si tú como creyente estás enfatizando tanto tu libertad que te olvidas de las responsabilidades que Dios da al margen de esa libertad, realmente te estás haciendo esclavo de esa libertad y no estás honrando a Dios. Estás complaciendo tu pecado. Es cierto, la libertad es un regalo de Dios, pero el creyente pronto puede convertir esa libertad en un ídolo funcional y hacernos esclavos de él. Y cuando actuamos de esta manera, se cumple en nosotros lo que el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 3. Tenemos celos amargos, ambición personal en nuestro corazón, somos arrogantes, mentimos contra la verdad. Y lo que Santiago dice, estamos practicando una sabiduría que no viene de Dios, no viene de lo alto, es una sabiduría terrenal, natural, diabólica. Entonces, la libertad del creyente es una batalla en contra del pecado, una batalla en contra de la mentira de que puedes utilizar la libertad de Dios para tus placeres personales. Esa es una mentira que no debemos de creer. Dios nos advierte de esto. Entonces, la libertad del creyente es un llamado de Dios, es un llamado sobrenatural. Dios tomó la iniciativa. En segundo lugar, la libertad es una lucha en contra de nuestros deseos egoístas. En tercer lugar, volviendo a Gálatas capítulo 5, versículo 13, la libertad es un sacrificio. La libertad es un sacrificio. Pablo continúa diciendo en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
La forma en la cual nosotros como creyentes podemos tener victoria sobre los placeres egoístas o deseos egoístas contra los que luchamos es sirviendo a los demás. La forma en la que podemos tener victoria sobre nuestro pecado es el ejercicio intencionado de someter nuestra voluntad con el propósito de satisfacer las necesidades que otros creyentes tienen. Y para esto podemos preguntarle a los hermanos, ¿qué necesidades tienen? Ahora, tampoco se trata de que debo de estar siempre buscando las necesidades de todo mundo, sino que en el ejercicio de mi libertad puedo conceder ciertas cosas a fin de que otro hermano sea edificado, sea madurado, sea parecido más a Cristo.